Muy buenas noches, mis queridos amigos. Dios me los bendiga a todos. Les voy a pedir disculpas a cada uno de ustedes porque habíamos quedado de estar a las 7:30, pero fíjense que uno de esos inconvenientes que a veces nos llegan a última hora me impidió hacerlo. Así que ya llegando al último minuto, redacté un mensaje, hice un update allí de la hora y puse a las 8, de manera que estoy entrando, sí, puntual, pero a la hora que puse allí tratando de alguna forma de resolver el problema. Así que, por favor, les pido disculpas por el inconveniente que esto le ha podido causar a ustedes. Pero bien, esta noche estamos reuniéndonos aquí porque tenemos un tema de suma importancia que tratar. Hoy es 22 de octubre y es entre nosotros los adventistas del séptimo día una fecha muy tradicional. El 22 de octubre siempre celebramos un aniversario más del inicio en el santuario, en el lugar santísimo, de la segunda fase de la intercesión de Cristo, la cual conocemos como el juicio investigador. De hecho, el título que le he dado al tema es el juicio previo al advenimiento y una pregunta incluida en el título: ¿aún creemos en él? ¿Por qué previo al advenimiento? Bueno, sucede de que hay algunos hermanos tal vez que son tal vez de pensamiento más susceptible, más dinámico, y han visto en esta palabra de investigador una cierta connotación al legalismo. De manera que esto hiera algunos sentimientos, ¿no? Porque si somos salvos por gracia, si Dios nos ama, ¿por qué esta investigación? Así que me parece que es un asunto de semántica más bien. Sin embargo, para no herir los sentimientos, pues he cambiado la palabra para el juicio previo al advenimiento, aunque finalmente nosotros ya por costumbre siempre le denominamos el juicio investigador. Vamos a decir primeramente en la introducción de este tema que vamos a tratar, que el juicio previo al advenimiento forma parte de las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Usted puede buscar ahí en el libro donde se encuentran las creencias fundamentales. Si usted tiene el libro, y va a ser precisamente la número 24. Allí va a encontrar usted esta doctrina, esta creencia, que es una de las bases fundamentales de nuestro doctrinario. Si usted va allí, usted va a encontrar un párrafo como este que tenemos acá en estos momentos. Voy a ir un poco más atrás. Aquí está el título: el juicio previo al advenimiento, aún creemos en él. Pero vamos a encontrar este párrafo que es un resumen del capítulo en sí, que trata sobre el juicio investigador. Y dice ahí este párrafo: el juicio investigador pone de manifiesto frente a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos duermen en Cristo, y por lo tanto se los considerará dignos en él de participar en la primera resurrección. También aclara quienes están morando en Cristo entre los que viven, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y por lo tanto estarán listos en él para ser trasladados a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida. Ahora, la pregunta que hacemos en el título, ¿aún creemos en él?, es debido al hecho de que pareciera ser como que algunos han dejado de creer que exactamente se está liberando en estos momentos en el cielo. Se está deliberando acerca de nuestra situación espiritual, acerca de la relación que tenemos con Jesús, y se está celebrando un tipo de evento en el cual se ha de poner de manifiesto quiénes serán salvos y quiénes no lo serán. Muchas personas han llegado a creer de que inclusive en el cielo no existe un santuario como tal. De manera que hay por lo menos tres cosas que a mí me hace pensar de que algunos pues hoy en día no creen tanto en la seriedad de un evento como lo es un juicio en el cielo. Uno de los puntos que tomo como referencia es el hecho de que realmente no se predica mucho cuando llega esta fecha acerca de ese tema. Casi siempre se pasa por alto, y en nuestros púlpitos no solamente
quizás en el año, sino en esta fecha especialmente, el tema del juicio investigador es sustituido por otros temas que nada tiene que ver con la solemnidad que vivimos en un tiempo como este. Y también vivimos como si no estuviera ocurriendo nada en el santuario celestial. O sea, de la manera que nos comportamos, de la manera que hablamos, de la manera en que nosotros actuamos, pareciera ser como que estamos ausentes a la realidad de que en estos momentos Jesús está llevando a cabo tal vez el evento más importante en relación con nuestra salvación. Así que en esta noche, en el tema, vamos a tratar algunos aspectos que tienen que ver básicamente con el evento en sí. Son textos conocidos, son pasajes que nosotros hemos estudiado, tienen el propósito de refrescar un poco la memoria y vamos a ver algunos puntos específicos que están relacionados precisamente con el juicio investigador, tanto en su historicidad como en el evento en sí. Así que vamos a ver primeramente el trasfondo profético histórico que nos presenta la Biblia. Y voy a mencionar algunos pasajes al respecto. El primero que voy a presentar se encuentra en Levítico capítulo 16. De paso, Levítico 16 es el capítulo por excelencia para poder estudiar como si fuera un pequeño manual todas las cosas que ocurrían en aquel célebre día que se celebraba en el pueblo de Israel, conocido como el Yom Kippur, y que se efectuaba el día 10 del séptimo mes, o que se llama Tishri o Etamín, y se celebraba precisamente en esa fecha, 10 del séptimo mes. Ese día, un día muy solemne, era un día también de reposo, era un sábado ceremonial. El pueblo se reunía porque en ese día se iba a hacer algo sumamente excepcional, algo diferente a todo lo que había ocurrido durante el año. De manera que allí el sumo sacerdote iba a entrar, y era la única vez que lo hacía en el año, a la segunda parte del santuario, a la segunda dependencia, que era el lugar santísimo. Iba a pasar por el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y allí iba a hacer la purificación de todos los pecados que el pueblo había ido acumulando figurativamente durante todo el año y que habían sido introducidos al santuario mediante la sangre de los corderitos, de los machos cabríos y aquellos animales también, algunas veces eran aves, que eran traídas por el oferente para expiar sus pecados. Así que este capítulo es muy importante para que usted lo pueda estudiar en su casa, con su familia o en su devoción personal, porque encontramos los detalles que tienen mucha relación con lo que Cristo está celebrando. Pero no vamos a leerlo completo, solamente vamos a ver algunos versículos. Los versículos 29 al 31 dicen: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. De manera que subrayo que ese día era un día de contrición, era un día de ayuno y oración, era un día solemne, era un día en que el pueblo venía temblando ante la presencia de Dios, porque en aquel día estaba en juego finalmente el destino de cada uno. Y yo me pregunto si realmente en este tiempo, hoy se están cumpliendo 176 años desde que se iniciara el juicio investigador, desde que Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo, el santuario celestial, si realmente el pueblo de Dios está viviendo en esa solemnidad, en esa condición, en esa aflicción de espíritu, buscando a Dios, tratando de mantenernos cerca del Señor, afligiendo nuestras almas, pidiendo perdón por nuestros pecados, sabiendo que de ello depende el destino de nuestras vidas. Así que esto es muy importante cuando tratamos con este pasaje sobre la forma en que nosotros debemos enfrentar un acto o un evento tan solemne como lo es el juicio investigador o la purificación del santuario. El pasaje que viene a colación, pasaje de Daniel, capítulo 8, versículo 14, es el que da base a esta profecía de la purificación del santuario, de este evento. Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. No vamos a explicar todos estos detalles porque el tiempo no nos daría, solamente estoy citando algunos pasajes que forman la base
de este trasfondo profético histórico del juicio investigador, pero es la profecía, Daniel 8:14, de tiempo más larga que existe en la Biblia. De manera que cuando encontramos ahí su explicación en el capítulo siguiente, el capítulo 9, y nos damos cuenta también de la fecha en que comienza a cumplirse esta profecía, que es el 457 antes de Cristo, llegamos fácilmente hasta 1844, que es el año cuando entonces Cristo comienza su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Es en el momento cuando empieza la purificación del santuario. El apóstol Pablo en Hebreos, escribiendo en Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 24, nos dice que fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así. Está hablando el tabernáculo, los templos que fueron construidos en Israel. Era necesario que esas figuras, eran sombras de lo que existía en el cielo, fueran purificadas con sangre de animales. Pero ¿qué dice más? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De manera que Pablo aquí asegura que en el cielo hay un santuario del cual se tomó el modelo que fue entregado a Moisés para que construyera el tabernáculo. Y Cristo entró allí no con sangre de animales, sino con su propia sangre para interceder por nosotros. Veamos el siguiente pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 18, nos presenta por dónde comenzaría este juicio o por quiénes comenzaría el juicio investigador. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, dice Pedro, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Así que cuando Cristo inició la purificación del santuario en el lugar santísimo, empezó por Abel, que fue el primer mártir que murió a manos de su hermano Caín, y de ahí en adelante ha seguido hasta que finalmente concluya esa obra en el santuario celestial. Todos los que han formado parte del pueblo de Dios son tenidos en cuenta durante este tiempo en que Jesús está llevando a cabo este evento en el cielo. Una declaración muy conocida es la que leo a continuación. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasará con los que nunca aceptaron a Jesús como Salvador personal o que fueron enemigos de Dios y de su iglesia? Bueno, una vez que concluya el juicio, finalmente esos casos que no fueron atendidos han quedado ya definitivamente juzgados para la muerte y la destrucción eterna. Y el juicio de ellos se celebrará en una fecha posterior, pero eso no es el tema de esta noche. Así que vamos quizás a tener eso más adelante. Vamos a concretarnos exactamente al tema que estamos estudiando hoy. Ahora bien, en Apocalipsis, mejor dicho, en Levítico, capítulo 16 y también versículo 16, se nos dice que así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. O sea, en el rito típico, en el santuario terrenal, se realizaba este acto de purificación en el día del juicio. De igual manera, como leímos hace un momento, en Conflicto de los Siglos, página 534, en el cielo se está realizando también ese mismo ministerio que está llevando a cabo Jesús como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero vamos al Apocalipsis 14. Este pasaje indudablemente es muy, pero muy importante. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel.
de los tres ángeles que se menciona en Apocalipsis 14. Este es el mensaje del primer ángel que presenta el pueblo que habría de comenzar a predicar sobre la llegada del juicio. Por lo tanto, este ángel que aparece aquí en la escena, un ángel que cruza raudo el centro del cielo y que a alta voz comienza a predicar a todos los moradores de la tierra, tribu, lengua y pueblo, que la hora del juicio ha llegado. Fíjense, no es que va a llegar, sino ya llegó, o sea, está en tiempo pasado. Indudablemente es el pueblo que comenzaría a predicar este mensaje, y señalo directamente al pueblo adventista del séptimo día. Así que estamos enmarcados en el campo profético, en el mundo de la profecía. Nuestro pueblo tiene un lugar muy específico porque somos los que predicamos al mundo el mensaje del primer ángel también, conjuntamente con los otros dos mensajes que encontramos ahí en el segundo y el tercer ángel. Se llama a los habitantes de la tierra a honrar y reverenciar a Dios. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ya ha llegado y debemos adorarle porque Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y toda la fuente de las aguas. Todo lo que existe fue creado por nuestro Dios. Por esto este pasaje es sumamente importante a la hora de estudiar. En el mensaje del primer ángel fue predicado precisamente en el verano del año 1844. Y desde ahí en adelante, la doctrina del juicio se convirtió en la columna principal del mensaje adventista. Si usted quita esa columna de nuestro edificio doctrinario, seguramente habrá una catástrofe. Es por esa razón que tenemos que repasar este tema, sobre todo cuando llega esta fecha, y también a menudo debiéramos meditar en eso, porque es la manera de mantener fresca en nuestra memoria la importancia de este evento para vivir una vida consagrada y entregada a Dios. Vamos a pasar ahora a ver algunos elementos importantes del juicio. Leamos, por ejemplo, lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 2 y el versículo 6. Pablo dice allí lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este es un pasaje muy importante. Es un punto, como dice Pablo, es un punto principal. El punto principal es que tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús. Se sentó a la diestra del trono de la majestad. Allí está, en los cielos. Él es el verdadero ministro del verdadero santuario, un santuario que no fue construido por mano humana, sino que levantó el Señor, y su ministerio es mucho mejor que el que realizaban los sacerdotes acá en la tierra, porque eran hombres imperfectos que tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados. Pero Cristo es un sacerdote santo, inocente, sin mancha, es perfecto y ha establecido un ministerio, un sacerdocio sobre mejores promesas basada en su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Saben ustedes, queridos, que el santuario ilustraba tres fases del ministerio de Cristo. O sea, el servicio que se realizaba en el santuario ilustraba tres fases del ministerio de Cristo. La primera de esas fases es el sacrificio sustitutivo. Ustedes recuerdan que en los servicios típicos, el sacerdote recibía de mano del oferente, el pecador que estaba arrepentido por sus pecados, un animalito que él traía, un corderito, por ejemplo, lo traía. El mismo pecador que venía a confesar sus pecados ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, confesaba sus faltas sobre la cabeza del cordero, y de esa forma, digamos, simbólicamente estaba transfiriendo su culpa al corderito, que finalmente era inocente. Una vez que había hecho esto con su propia mano, degollaba al cordero. Y esto era algo que era muy importante porque eso grababa en la mente del pecador de una forma indeleble una estampa tan, ¿cómo diríamos?, tan impresionante, que tenga yo que matar a un corderito que es inocente para que muera en mi lugar. Eso es algo que impresionaba mucho al pecador. Y esto Dios lo permitió así, o lo instituyó así, para que el pecador de esa forma tuviera una manera de rechazar el pecado cuando era tentado.
sintiera menos deseos de continuar pecando, porque sabía que cada vez que cometía pecados tenía que una víctima inocente morir en su lugar. O sea, de esa forma Dios quería impresionarle para que no continuara pecando. Así que una vez que esto era realizado, finalmente el corderito pues era ofrecido en holocausto, su sangre era pasada al santuario y de esa manera los pecados que habían sido confesados por el pecador eran transferidos al santuario. Esto se realizaba en el servicio diario. O sea que aquí estamos hablando de sustitución. El corderito tomaba el lugar del pecador arrepentido y moría en su lugar. ¿Cómo lo presenta la Biblia cuando hablamos de Jesús? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. En otras palabras, Cristo tomó nuestro lugar en el madero, murió en la cruz por nosotros, el lugar donde tú y yo debíamos haber muerto, y finalmente nosotros fuimos justificados, fuimos perdonados nuestros pecados, pero él pagó por causa de nuestros pecados, que es lo que precisamente dice Isaías capítulo 53 y versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Es impresionante cuando nosotros estudiamos este tema saber que Jesús ocupó mi lugar, tu lugar, muriendo en una cruz que nos pertenecía a nosotros. Y quizás un cuadro que nos ayuda a entender esto es el hecho de que Barrabás, tú recuerdas a Barrabás, quien era el que iba a morir en la cruz que Jesús finalmente cargó, fue liberado y en su lugar Cristo murió. O sea, Barrabás te representa a ti y me representa a mí también, pecadores irredentos, pecadores que andamos perdidos en el mundo. Pero Cristo, con todo que somos pecadores y enemigos de Dios, finalmente vino a este mundo y por amor se sacrificó por nosotros, llevando la cruz que a ti y a mí nos pertenecía. Gloria a Dios damos en esta noche por ese gran amor del Señor por nosotros. Así que si podemos entender de alguna manera el amor de Dios, solamente es posible cuando miramos la cruz y contemplamos en esa cruz a aquel que murió por nosotros, sus heridas sangrantes, su cabeza lacerada también, y entregó su vida precisamente para que nosotros podamos tener vida eterna. Sacrificio sustitutivo. Otro segundo aspecto, encontramos aquí otra fase del ministerio de Jesús que era ilustrado en el servicio del santuario. Era la mediación sacerdotal en el lugar santo, el cual produce la justificación y también la santificación. Ese era el simbolismo del servicio que realizaba el sacerdote durante todo el año en el lugar santo. Así que vamos a ver algún pasaje por acá, Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, fíjense bien, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que aquello que se realizaba en el servicio diario es una ilustración de lo que Cristo ha venido realizando desde que él ascendió al cielo y entró en el santuario celestial, en el lugar santo, hasta el año 1844, y aún todavía en que él constantemente está ofreciendo su sangre en nuestro favor. Cada vez que venimos al trono de la gracia, somos limpiados de todos nuestros pecados y somos santificados mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacernos idóneos para ser candidatos del reino de los cielos. Otro pasaje es el de también Hebreos, capítulo 4, versículos 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora viene aquí el llamado del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido amigo, querido hermano, déjame decirte la gran noticia. Cristo está intercediendo diariamente por ti y por mí. Todo el tiempo. El Señor no tiene descanso, Él no toma vacaciones, está allí constantemente. No importa la hora de la mañana, no importa la hora de la noche o la madrugada que tú vayas delante del Señor, Él está allí para recibirte. Él está allí para escuchar tus ruegos, para escuchar tus lágrimas, para brindarte en esos momentos
ese abrazo cariñoso que procede del Padre diciéndote, hijo mío, no tengas temor, yo estoy aquí para salvarte. Es el trono de la gracia al cual podemos acercarnos, porque el Señor es misericordioso y piadoso, es lento para la ira y grande en bondad y en benignidad. Y de esa manera el Señor nos ha de prodigar el perdón para que podamos ir adelante haciendo finalmente preparación de nuestras vidas para estar finalmente con Él un día en el reino de los cielos. Por eso, cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera epístola, a Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora bien, la tercera fase que ilustraba el servicio en el santuario es la que estamos tratando esta noche, o sea, el juicio final, que ilustra precisamente el servicio que se celebraba allá en el rito típico el día 10 del séptimo mes. Ya vimos Levítico 16, ese era el día que se realizaba la purificación del santuario e ilustra, volvemos a repetir, la obra que Cristo está realizando a partir de 1844 en la segunda parte, la segunda dependencia del santuario celestial en el cielo. Pero veamos ahora ese ministerio, el ministerio sacerdotal de Cristo y el juicio. Vamos a ver primeramente la primera fase. Alguien me preguntó en una oportunidad, pastor, ¿qué sucedió cuando Cristo ascendió al cielo? Sí, yo sé que a partir de 1844, 22 de octubre, Cristo inició la segunda fase de su ministerio. Cristo entró en el lugar santísimo. ¿Pero qué estaba haciendo desde que él ascendió al cielo hasta el año 1844? Bueno, algunos han pensado, han sido tentados a pensar como que Cristo no estaba haciendo mucho en ese tiempo, pero no es así. Por eso es que debemos estudiar Levítico especialmente para poder comprender cómo durante todo ese tiempo, el tiempo de un año, el sacerdote estaba realizando el servicio diario, un servicio diario de intercesión también por el pecador. Y eso es lo que estaba realizando también Jesús en el cielo. Así que vamos a ver, por ejemplo, algunos pasajes. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Por qué utilizo este pasaje? Ustedes van a verlo ahora. Aquí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, esta profecía, este texto muy importante, está enmarcado en la profecía de Daniel 8:14, los 2300 días. No vamos a tratar sobre esto, pero sí les voy a decir, les voy a dar un anticipo, que esas 70 semanas que corresponden a 490 años, déjenme decirles algo que ustedes deben saber, es que en profecía un día equivale a un año. Por lo tanto, cada semana tiene 7 días, 7 por 7, 49, y son 70 semanas, serían 490 años que habían sido dedicados a los judíos. Están determinadas, están cortadas, según dice el original, de un periodo anterior que había sido mencionado. El único periodo de tiempo mencionado anteriormente a este pasaje es precisamente Daniel 8:14. Así que se entiende que ambos periodos, los 2300 días y también los 490 años, comienzan en la misma fecha. O sea, en el tiempo que se dictó el decreto de Artajerjes en el año 457 para edificar y restaurar a Jerusalén, los muros de Jerusalén y el templo. Así que lo que voy a tomar de este pasaje simplemente es la última parte. Entre las cosas que el pueblo debía arreglar, el pueblo de Israel debía arreglar para que todo quedara bien finalmente y cumplieran con el plan de Dios para ellos como pueblo, estaba precisamente ungir al santo de los santos. Algunos interpretan con esto que se refiere al bautismo de Jesús. Bueno, quizás como una segunda acepción se pudiera aplicar, pero en realidad no está queriendo decir eso. O sea, su primera aplicación, lo que es la aplicación real, es la que voy a mencionar. La palabra santo de los santos que encontramos en el hebreo es la palabra Kodesh Kodeshim. Kodesh Kodeshim significa, por lo tanto, santo de los santos o santísimo. Y se está tratando aquí no de una persona, sino del lugar que habría de ser ungido para que Cristo comenzara su ministerio. En otras palabras, se está hablando de la unción, como sucedió en el rito típico, que el tabernáculo fue ungido
para que Aarón pudiera comenzar a realizar sus servicios sacerdotales, así también el santuario celestial debía ser ungido para que Cristo comenzara su obra sacerdotal, hecho que ocurrió después de su ascensión al cielo y una vez que concluyeron los 10 días de la glorificación que Jesús pasó allá en el cielo. Así que por eso este pasaje es importante. Aquí se habla del inicio de ese evento. El santuario es ungido para que Cristo comience la primera fase que corresponde al servicio diario en el lugar santo. El siguiente pasaje, Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y aquí lo pongo en amarillo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tengamos en cuenta que en el libro de Hebreos se le llama santísimo o lugar santísimo a todo el santuario celestial. Quizás no exista esa diferenciación como sucedió en el santuario en el desierto o en los siguientes templos del lugar santo, lugar santísimo. Eso lo hizo Dios sencillamente para que nosotros pudiésemos entender en lenguaje humano las cosas celestiales. Pero bien, lo importante que aquí presenta es que Cristo entró finalmente en el lugar santo, o entró en el santuario, en el santísimo, como usted quiera decir, en el Kodesh Kodeshim, santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que después que obtuvo la redención, Cristo fue al cielo, pasó el tiempo de la glorificación en esos 10 días, el santuario fue ungido y Cristo entró finalmente a oficiar a favor nuestro. La palabra para siempre, la expresión para siempre, no quiere decir que él siempre va a quedar allí. Lo que está queriendo decir con esto es que la obra que Cristo está realizando en el santuario celestial tiene efectos permanentes. De manera que ten la completa seguridad de que si tú acudes al Señor diariamente, si estás en contacto con Dios todo el tiempo, estás pidiendo absolución por tus pecados y vas con arrepentimiento y con contrición de espíritu, finalmente cuando el juicio concluya, tú vas a quedar sellado para vida eterna y los efectos de la obra que Jesús ha realizado en ti serán permanentes, como lo es también la limpieza de tus pecados. El Señor te dice: yo soy el que perdono tus pecados y nunca más me voy a acordar de ellos. Ese es el mensaje que el Señor nos hace llegar a través de ese pasaje. Pero muy bien, esto es lo que tiene que ver con la primera fase. Ahora, la segunda fase es la que comienza a partir del 22 de octubre del año 1844 y la que conocemos como el día de expiación o la purificación del santuario. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 26. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así. Este texto lo leímos, pero lo traemos nuevamente a colación. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, en este caso está hablando Pablo de la purificación del santuario realizada mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. También otro pasaje, Romanos capítulo 3 y versículos 25 y 26, nos presenta este pasaje. Vamos a hablar aquí de tres cosas ahora. La primera de ellas, ¿qué cosa es lo que el servicio que se está realizando ahora en el cielo logra? O sea, son tres cosas que la purificación del santuario o juicio investigador logra durante este tiempo. La primera de ellas, la vindicación del carácter de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice Pablo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esencialmente nos está diciendo de que Dios ha de ser justificado, ha de ser vindicado, su carácter será vindicado en el juicio investigador. Recordemos, hermanos queridos y amigos, que una de las cosas que el diablo ha lanzado en contra de Dios,
las críticas que el diablo ha lanzado en contra de Dios es que Dios es tirano, que Dios es cruel, que Dios se complace en la injusticia, que se complace en hacernos sufrir, que es ausente a nuestras necesidades. El juicio tiene también por finalidad mostrar que esto es una mentira satánica y que Dios es justo. Dios ama al pecador. Y una de las pruebas de cuánto nos ama Dios es que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por nuestra salvación. No en balde el apóstol San Juan escribiera en su evangelio en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso decía hace un momento que si queremos entender el amor de Dios, nada más tenemos que mirar la cruz. La cruz es el instrumento que ha sido diseñado para que podamos entender el amor de Dios. Es un emblema de salvación. Y cada vez que miramos una cruz, recordamos aquel día cuando el Cordero de Dios moría allí en tu lugar y también en el mío. Por lo tanto, Dios queda vindicado ante el universo. No hay ninguna excusa para entender el amor de Dios cuando contemplamos a su Hijo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo segundo que logra el juicio investigador es la vindicación del pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Sí, querido, el diablo no tiene poder contra el pueblo de Dios. El diablo no tiene poder contra ti cuando diariamente estás ante la presencia de Dios. Quizás al igual que ocurrió en el caso de la visión que aparece ahí en el libro del profeta Zacarías, del sumo sacerdote Josué con el ángel, en que el diablo vino ahí para acusarlo y para quizás alterar un poco en su informe la fealdad de las vestiduras de Josué, que estaban llenas de trapos, de suciedades, de manchas, eran trapos de inmundicia. El Señor dio una orden en esos momentos y le dijo al ángel que quitara esas vestiduras y le pusiera vestiduras limpias, y le perdonó su pecado, y Satanás no tuvo ningún otro argumento contra Josué. Y de esa forma se ilustra lo que ocurre cuando tú y yo vamos delante de Dios pidiendo absolución por nuestros pecados. Tal vez puede ser que nuestros pecados son tan grandes que pensamos que Dios no los recibe. Déjame decirte que Jesús dijo en una oportunidad que de todo pecado que los hombres se arrepientan serán perdonados. Así que si tú acudes al Señor pidiendo perdón por tus pecados y le pides a Dios que limpie todas tus faltas, se van a cumplir las palabras de Isaías 1:18, cuando Dios en su llamado te dice: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para eso Cristo murió, para perdonarnos a todos y limpiarnos con su preciosa sangre. Así que ven delante del Señor, el Señor te perdona, y aunque el diablo quiera acusarte, Cristo se va a interponer y le va a decir: Jehová te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Indudablemente le damos gracias a Dios, porque Él es nuestro abogado y es nuestro defensor en este juicio. Por lo tanto, no tenemos absolutamente nada que temer. Esa es la segunda cosa que se logra en este evento. Ahora vamos a ver la tercera, ¿no? Hay tres cosas que se obtienen. Así que la primera, vindicación del carácter de Dios; la segunda, vindicación del pueblo de Dios; y lo tercero que se consigue lo ilustramos con esto. Jesús habló de una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Dice que ahí llegaron, sembraron trigo en un campo, pero los siervos de aquel dueño encontraron que había dentro del trigo, había cizaña. El trigo y la cizaña tienen el mismo color, son verdes. Y entonces vinieron y le dijeron al Señor: no sembramos trigo en tu campo, ¿cómo es pues que hay cizaña? Déjanos pues que vayamos y arranquemos la cizaña y así limpiamos el campo. Pero el Señor les dijo: no la arranquen, porque si arrancan la cizaña, pueden que arranquen juntamente con la cizaña el trigo. De manera que dejen crecer, ahí está el pasaje, lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Por qué el Señor dio esta orden? Mira lo que sucede, y esto es lo más bonito de esto que estamos estudiando
en esta parte, que es precisamente la separación del trigo y la cizaña. Cuando el trigo madura se pone dorado, no así la cizaña. La cizaña continuará siendo cizaña todo el tiempo. Pero una vez que el trigo madura y ha llegado el momento de la cosecha, es fácil identificar el trigo de la cizaña. Por eso el Señor dio la orden de que esperaran hasta el tiempo de la siega. Queridos, la lección no es más objetiva en esta parábola. Necesitamos madurar en Cristo. Si seguimos como estamos, si seguimos siempre haciendo las cosas como nos parece, si nos mantenemos ausentes del Señor, simplemente no vamos a cambiar de color. No tomaremos el color dorado que tiene el trigo, vamos a mantenernos con el color de la cizaña. Y cuando llegue finalmente el momento de la siega, ay, qué triste, nos vamos a caer en este mundo y finalmente no vamos a ir con Jesús. Por lo tanto, es importante siempre, cada día, buscar al Señor en ayuno, en oración, en estudio de la palabra de Dios, para que de esa forma el Señor pueda convertirnos en trigo, pueda purificarnos de tal manera que de esa forma podamos estar con el Señor cuando Él venga a buscarnos. ¿Entendemos eso? Así que esto se logra también en la conclusión del juicio. Cuando el juicio concluya, ya ha quedado separado finalmente el que es cizaña y el que es trigo, y vendrá el Señor entonces a buscar a los que son trigo. Es la gran siega que el Señor va a realizar y llevarnos al reino de los cielos. Lo que está haciendo Cristo en estos momentos en el Kodesh Kodashim es sumamente importante. Para el estudioso sincero y sin prejuicios, es evidente que las realidades celestiales son comunicadas a los hombres en el lenguaje de las analogías terrenales. Es por esa razón que Dios le dijo a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Tengamos en cuenta una cosa y es sumamente importante. En el cielo hay un santuario, no hay dudas de eso. Ahora, no pensemos de que el santuario es ni como el que hizo Moisés en el desierto, porque es un santuario de pieles de animales, de madera y cosas así, que estaban cubiertas por oro, había metal de bronce y había una serie de materiales. Después el templo de Salomón era un templo más sofisticado, era hecho con piedra, no con pieles de animales, había oro por donde quiera, todas sus paredes, las paredes de madera de cedro estaban recubiertas de oro también, era un edificio sumamente hermoso. Y vinieron templos subsecuentes, el templo de Herodes y demás, todos eran totalmente distintos el uno del otro. Sin embargo, todos siguieron el patrón del modelo. ¿Cuál era el patrón del modelo? Pues tenían que tener los muebles que se requerían, tenían que tener el lavacro allí donde los sacerdotes se lavaban, tenían que tener el altar del holocausto donde eran sacrificados los corderitos, tenían que tener en el lugar santo también la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso frente al velo y a la parte izquierda también el candelabro de oro. Y también detrás del velo tenía que estar el arca con los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Esto ocurrió hasta el tiempo de la deportación. Ya después el arca desapareció. El arca fue ocultada por manos de personas que eran llenas de misericordia y no se sabe dónde está hasta este día. Así que de ahí en adelante no hubo más arca en el lugar santísimo. Pero era el modelo, de manera que no podemos pensar que el santuario que está en el cielo forma parte en su descripción de cada uno de estos santuarios, porque todos eran diferentes los unos de los otros. Así que era un bosquejo que Dios dio para hablar en el lenguaje humano las cosas celestiales y que nosotros pudiésemos entenderlas. Es como cuando tú estudias un libro de historia. Ahí tú ves figuras, por ejemplo, si estás estudiando tal vez la historia de Estados Unidos y ves ahí un retrato de Abraham Lincoln o un dibujo de Abraham Lincoln o de George Washington. No son ellos, sencillamente es una ilustración que te están dando para que tú puedas más o menos darte cuenta cómo eran, pero es un pálido reflejo de lo que fueron ellos realmente. Quiero que entiendas ese punto. Ahora bien, el santuario en el cielo es el centro mismo donde el problema del pecado es solucionado y donde se obra la salvación del pecador arrepentido. En otras palabras, ahí se está gestando nuestra liberación total. Por eso es importante entender este tema, porque es la única forma que nosotros podemos poner en evidencia la labor que Cristo está realizando en el reino de los cielos, en el santuario celestial, a favor del pecador. Veamos este pasaje.
Dice allí en Hebreos capítulo 7, versículos 22 hasta el 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Déjenme decirle algo, este es un pasaje sumamente maravilloso. Cristo es el fiador de un mejor pacto. El otro pacto era un pacto con problemas. La sangre de los machos cabríos, de los toros, de las becerras, esa sangre no pudo resolver absolutamente nada. Simplemente era una sombra de lo que estaba por venir. Pero Cristo hizo un pacto basado en su sangre, que es una sangre perfecta y es la única que nos purifica de todo pecado. Los sacerdotes antiguos también eran imperfectos, eran hombres pecadores que necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismos antes de oficiar. Pero Cristo es un mejor sacerdote porque es santo, es inocente, es sin mancha. De manera que eso lo hace a él realmente relevante en su ministerio en el santuario celestial. Es un sacerdocio que permanece para siempre, es un sacerdocio inmutable. No quiere decir que Cristo va a estar ahí todo el tiempo. Cuando llegue el momento de terminar finalmente con el juicio, Jesús concluirá. Pero eso es lo que está queriendo decir, que los efectos del juicio son permanentes. El perdón que nos da el Señor, que nos otorga el Señor, es un perdón permanente. El Señor dice que Él se olvida de todos nuestros pecados y no se acordará jamás de ellos. Así que esa es una gran noticia para todos nosotros. Déjeme decirle que en ese pasaje se encuentra mi texto favorito. Así que si alguna vez alguien le pregunta a usted cuál es el texto favorito del pastor González, dígale que es Hebreos 7:25. Es algo maravilloso lo que nos dice ahí el Señor. Por eso puede también salvar perpetuamente. La salvación tiene efectos eternos. No pienses, si el diablo quiere meterte a ti en la cabeza que esto no es así, dile que no. La Biblia es clara cuando habla de que nuestra salvación es eterna y es permanente. Durante toda la eternidad estaremos alabando el nombre de Dios en el reino de los cielos. Puede salvar perpetuamente, pero sí, ahí viene la condición, a los que por medio de Jesús se acercan a Dios. Por eso no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. De manera que debemos ir al Señor, debemos ir a Dios a través de Jesús, y eso es la única forma que podamos ser salvos. Cristo es el camino para alcanzar la salvación. No hay otro camino que nos lleve a Dios, no hay otro camino que podamos transitar seguros de que vamos a estar salvos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida también. Y dice que Jesús vive siempre para interceder por ellos. En otras palabras, como dije hace un momento, Jesús está allí permanentemente para asistirnos. Jesús está permanentemente para recibirnos delante de la presencia del Padre. Jesús está allí para aceptar nuestras oraciones, para aceptar nuestras plegarias, para enjugar nuestras lágrimas. Él está constantemente, está allí todo el tiempo, cada segundo. A cualquier hora que te levantes, allí estará Jesús. A cualquier hora del día que vayas ante el trono de la gracia, allí estará Jesús para recibirte. Evidentemente, queridos hermanos, lo que está haciendo Jesús en estos momentos en el santuario celestial tiene una relevancia y una importancia increíble para nuestra salvación. Quizás, tal vez hemos pensado de que esto no es tan importante estudiarlo, pero este estudio nos ayuda a comprender exactamente eso mismo, que solamente cuando acudimos ante la presencia de Dios con corazones compungidos, con plena certidumbre de fe y quizás tal vez hasta con lágrimas en los ojos, podemos encontrar absolución y gracia para el oportuno socorro. Este es el llamado que el Señor nos hace. En el juicio celestial, el pueblo de Dios quedará limpio de todos los pecados mediante la sangre del Cordero. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice que según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El sacrificio de Cristo es importante. Eso es importante. El ministerio que Cristo está realizando en el santuario celestial es todavía más importante. Pero déjame decirte una cosa. Confesar el nombre de Jesús, eso es bueno. Creer en Dios es también bueno. Venir ante la presencia de Dios también lo es. Pero si no hacemos lo importante o lo más trascendental del todo, o sea, si no recibimos los beneficios de la sangre de Cristo aplicada a nosotros, a nuestros pecados, de nada sirve.
Así que este es un punto muy importante en esta obra de juicio que se está realizando en el cielo, que es la aplicación de la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo es lo que hace la diferencia, es la que limpia de todo pecado, es la que borra finalmente todas nuestras faltas y emblanquece nuestro expediente para que podamos mantenernos en paz con Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 y 15 dice, Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Dios permita que esa sea para nosotros la experiencia más sublime que podamos tener. Estar cerca un día del trono de Dios y podamos estar sirviéndole a Él día y noche en su templo, gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Apocalipsis nos enseña que esa gran multitud que estará ahí delante del trono de Dios, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonarán un cántico diciendo, digno es el Cordero porque nos ha redimido de entre los hombres. Y evidentemente solamente el sacrificio de Cristo ha hecho posible eso. Además de esto, durante el tiempo del juicio en el Santísimo, los casos de todos aquellos que han formado parte del pueblo de Dios han sido revisados y han sido finalmente fallados, bien para vida o para muerte eternas. Los que aún estamos vivos al morir también somos sellados de la misma manera mientras la obra de juicio aún está en función. De ahí el llamado que entonces se nos hace a través del libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 29. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quizás estas palabras te estremezcan. La primera vez que yo leí este pasaje siendo muy jovencito, realmente me hicieron temblar. Solamente después pude comprender que hay en ese pasaje una puerta abierta que nos ayuda a tener paz y a tener tranquilidad. Y es una palabra que aparece en el mismo comienzo del versículo, la palabra voluntariamente. En otras palabras, si tú pecas voluntariamente, ofendiendo a Dios, rebelándote contra Dios, pisoteando la sangre del pacto, fíjate lo que dice la última parte de este pasaje. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Ahí donde está el problema. Tú y yo somos pecadores, nacimos en pecado. Aún David en el Salmo 51 declara que en pecado he sido formado y en pecado me concibió de mi madre. Cuando fuimos engendrados, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, aunque no habíamos hecho nada malo, éramos pecadores porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Nosotros no somos pecadores por el hecho de que hagamos algo malo. Tú no eres pecador porque mientas, o vamos a decirlo de otra manera, no porque mientas o porque robes o porque mates llegas a ser un pecador. No, eres pecador porque esa es tu naturaleza. Aquella gente que dice, no, yo soy bueno, yo no soy pecador, yo no necesito un salvador, no saben lo que están diciendo. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestros pensamientos de continuamente a lo malo y hacer lo que no es correcto. Así somos nosotros. Así que pecar es parte de nuestra naturaleza. El apóstol San Juan en su primera epístola dice que si decimos que no hay pecado en nosotros, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Ahora también te dice en el capítulo 2 y versículo 1 del mismo libro, de misma carta, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que tú y yo somos pecadores, no podemos evitar pecar porque es nuestra naturaleza, pero gloria a Dios, el Señor ha provisto una vía de escape y esa vía de escape está en Jesús. Podemos llegar hasta su presencia y ahí pedir perdón y Él nos perdona y nos aplica su sangre para que seamos emblanquecidos de todo tipo de pecado. Ahora, aquel que peca voluntariamente, aquel que se rebela contra Dios, aquel que pisotea la sangre del pacto, que se burla del sacrificio de Cristo, wow, ese sí va a tener un problema serio. Dios tiene mucha misericordia y puede que todavía le dé un tiempo finalmente y siga el Espíritu Santo trabajando en su corazón para tratar de hacerle entender lo que está haciendo. Pero si persiste en esa actitud de rebelión contra Dios, finalmente ya no va a quedar para él otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Espero que este punto haya quedado claro en tu mente.
Y aquí tenemos el llamado de Dios, con lo cual voy concluyendo esta noche. Dice así también el apóstol Pablo: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Qué lindo. Juan vio allí en el Apocalipsis, vio el templo de Dios abierto y vio el arca allí en el lugar santísimo. El templo de Dios se abrió, el lugar santísimo se abrió para que todos podamos entrar ante la presencia de Dios. Cristo, mediante su sangre y su cuerpo, que fueron ofrecidos a nuestro favor, por nuestra salvación, hizo posible que pudiera penetrar a través del velo y poder comenzar a oficiar a favor nuestro. Y ahí está Él. Está Él para recibirte a ti y para recibirme a mí también. Por eso podemos ir con confianza. Fíjate cómo dice Pablo: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y ahí viene el llamado del Señor: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Querido hermano, qué lindo saber que tenemos las puertas del santuario abiertas. Qué lindo saber, qué hermoso saber que Jesús está allí esperando por ti y por mí. Qué gran mensaje, qué noticia tan extraordinaria nos da el Señor, de que podemos acercarnos con confianza, que Él está ahí para recibirnos. No tengamos temor de venir ante el Señor. No pensemos por ningún momento de que tal vez seremos defraudados. Algunos piensan, algunos creen: bueno, si hoy pasara mi nombre delante de Dios en el juicio, ¿qué va a hacer de mí si yo no me entero de que pasó ese día mi nombre delante de Dios y fue examinado? Mira, eso es una mentira satánica. Déjame decirte, querido hermano, que en estos momentos Jesús está intercediendo por ti permanentemente. Él está constantemente allí en el santuario para interceder por ti. Él está abogando por ti en todo momento. La obra de Jesús es salvarte, es hacer todo lo que esté a su alcance para salvarte. Y es la obra también del Padre, es la obra del Espíritu Santo. La Trinidad en plena está luchando por tu salvación. El juicio no es otra cosa que una intercesión diaria, continua, constante en el santuario. La sangre de Cristo está siendo aplicada constantemente en tu favor. Toda vez que tú vienes delante del Señor compungido, arrepentido de todo corazón y pides perdón por tus pecados, ten la plena seguridad que vas a salir de allí con paz, porque Cristo va a derramar su paz sobre ti. Cuando nos amistamos con Dios, como dice en el libro de Job, tenemos paz. Él es el príncipe de la paz, y la paz viene como consecuencia de haber sido limpiados de todos nuestros pecados mediante la sangre de Jesús. Acerquémonos con confianza, mantengamos firme nuestra confesión, nuestra profesión de fe, de nuestra esperanza, porque sabemos que el Señor ha prometido finalmente que Él vendrá a buscarnos y muy pronto ha de venir. Y considerémonos juntamente para estimularnos no al odio, no a las rencillas, no a los debates, no a críticas y esas cosas. Consideremos al amor y trabajemos en las buenas obras. Hay tanta gente en este mundo que está necesitada de palabras de aliento, de esperanza. Hay tantas personas que están sufriendo en estos tiempos tan difíciles y necesitan que llegue alguien a su lado, que le pase el brazo por el hombro. Bueno, cuidado con el coronavirus, eso está bien, pero que sean personas que lleguen con amor cristiano, con un cálido afecto, y puedan realmente derramar un bálsamo de consolación en sus vidas. Hay gente necesitada también de manifestaciones físicas. Me estoy refiriendo que están pasando hambre, están pasando necesidades y necesitan que nosotros, que somos los enviados de Dios, podamos solucionar esas necesidades. Es hora de mostrar el amor de Cristo en nuestros corazones, las buenas obras del Señor, y lo más importante también, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es el tiempo en que debemos acercarnos más los unos a los otros. Quizás las iglesias, porque están cerrados los templos, no pueden unirse y congregarse como antes. Pero también, queridos hermanos, a través de las redes sociales, en cualquier lugar, no pierdas la oportunidad de congregarte con tus hermanos y que podamos allí juntos exhortarnos, juntos estimularnos a seguir adelante
porque el día está cerca. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te guarde, que el Señor derrame su paz sobre ti. Que un día como hoy tú puedas esta noche acercarte al Señor con confianza antes de ir a dormir. Y puedes elevar una plegaria al Señor con toda fe, con toda seguridad y pedirle al Señor que tanto te ama. Señor, perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Derrama sobre mí tu gracia infinita. Emblanquece mis pecados. Pon en mí tu Santo Espíritu que me ayuda a crecer cada día más en la gracia y que pueda llegar a ser un imitador de tu carácter, que tu carácter suplante el mío y que pueda ir adelante en mi preparación para un día estar contigo, alabando tu nombre ahí en ese lugar que forma parte del asiento de los redimidos de toda la eternidad, el lugar donde está sentado Dios en su trono y donde iremos de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante del Señor. Que el Señor te bendiga en esta noche, es mi deseo y es mi oración, que el Señor te guarde. Tengamos una oración para concluir. Padre amante, te damos gracias porque sabemos que estamos cerca ya de encontrarnos con Jesús. Llegará el momento en que como ladrón finalmente en el santuario celestial, Jesús habrá presentado ya la última plegaria. Jesús habrá finalmente limpiado el último pecado y se levantará para venir a este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre Celestial, ayúdanos a vivir siempre en expectación de ese momento tan solemne en que la suerte de cada ser humano será decidida y sellada para vida o para muerte. Ayúdanos a mantenernos siempre buscando tu rostro, en oración, estudiando tu palabra y preparándonos para muy pronto estar con Jesús. Bendice a todos los que en esta noche han entrado en este tema que hemos estudiado, han compartido con nosotros y cuida de tu pueblo, cuida de tus hijos en la amplia redondez de la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que puedas estar feliz, confiado en que Jesús muy pronto ha de venir y muy pronto estarás con él reinando y alabando su nombre por toda la eternidad. Es mi deseo y es mi oración.